Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos de diferentes puntos de la provincia de Córdoba, reunidos para este conversatorio que hemos titulado Experiencia de danza contemporánea en contextos populares, el arte de hacer arte, en el marco de la segunda edición del Festival Internacional de Danza de Córdoba. En esta ocasión vamos a estar conversando en torno a una pregunta: ¿cómo se hace para que funcionen actividades de danza contemporánea en contextos populares? Para ello nos acompañan cuatro bellas experiencias que han tenido lugar en Córdoba y en Buenos Aires. En primer lugar vamos a estar compartiendo algo con Ludmila respecto a una investigación que estamos haciendo en el Valle de Parabachasca, investigando las prácticas de danza contemporánea acá en el Valle. En un segundo momento, desde Villa María, nos van a estar compartiendo una experiencia que se llama Danza al Frente. A continuación, desde Espacio Ramona, en Córdoba Capital, nos van a estar compartiendo las chicas un taller que se llama Danza Mutante y Merendola. Seguidamente, desde Córdoba a Buenos Aires, Unquillo, entre varios lugares, Marina Sarmiento nos va a estar compartiendo algunas experiencias del laburo con Kilómetro 29 y tal vez también con Casa Rafael, de talleres de danza que ha realizado en esas localidades con otros compañeros. Y finalmente, desde Córdoba Capital también, Lorena y Pato, que son parte integrantes del elenco municipal de danza teatro, nos van a estar compartiendo experiencias de un taller de danza contemporáneo realizado en los CPC de Córdoba Capital. Bueno, estamos muy contentos de estar acá, de tener esta gran mesa, esta gran ronda con experiencias muy diversas y muy interesantes. Hemos organizado el encuentro para, en la primera hora, de 5 a 6, estar compartiendo estas experiencias que les comentábamos, y en la segunda hora abrir a conversar entre todos, con las personas que estén observando este conversatorio y entre nosotros también. Así que bueno, un gran gusto, muchas gracias por estar, por participar, por encontrarnos. Y bueno, entonces para empezar vamos a compartir la experiencia de investigación y el laburo que estamos haciendo con Ludmila, que se titula Pensar lo popular en la danza contemporánea de la provincia de Córdoba. Ludmila es licenciada en teatro en la Facultad de Arte de la UNC, docente de nivel medio de educación no formal de danza y teatro, es bailarina y actriz en diferentes grupos de la ciudad de Córdoba y el Valle de Parabachasca. Bueno, y el Fran es investigador becario doctoral de CONICET, es integrante del grupo de danza contemporánea Canto Rodado del Valle de Parabachasca y de la red colectivo Danzas del Sur. Recientemente trabajó en el taller de teatro en el asentamiento Pozo del Tala de Altagracia. Bueno, nuestra exposición tiene el objetivo de compartir los resultados de una investigación que venimos realizando en el Valle de Parabachasca sobre la danza contemporánea. Y de ahí nos fuimos llevando por experiencias que no solamente están en el Valle, sino también en Córdoba Capital y en algunos lugares de Buenos Aires. La metodología que utilizamos es la entrevista, y entrevistamos a 28 personas de la provincia de Córdoba, de las cuales son 6 de Villa María, 9 de Córdoba Capital y 13 personas del Valle de Parabachasca. Lo que nosotros hacemos es tomar los puntos de vista de quienes hablan. Entonces todo el trabajo está puesto, atravesado por la mirada de las personas a las que entrevistamos. Por lo tanto, no representa la totalidad de las visiones que se dan en Córdoba, sino solamente una porción. Es un trabajo etnográfico y es colaborativo, y esta exposición la vamos a centrar en el Valle de Parabachasca. Como resultado de esta investigación, una de las cosas a las que llegamos es que son muy escasas las experiencias de actividades de danza contemporánea en el Valle. Hay algunas pequeñas excepciones que ya las vamos a nombrar, pero antes queremos como que entiendan qué es lo que entienden las personas entrevistadas cuando hablamos de popular.
Las personas entrevistadas se refieren a lo popular como las cosas que están de moda, que son conocidas masivamente. Esto quiere decir que hay una gran cantidad de la población que conoce y puede tener un referente cuando se nombra la palabra danza contemporánea. Y por otro lado, se refieren a lo popular como aquellas cosas que suceden en sectores marginales o pobres de la sociedad. Y por élite, estas personas entienden que no es algo que sea estrictamente de la danza contemporánea, sino que tiene que ver con que son actividades que solamente un pequeño sector de la población puede realizar porque tienen los capitales culturales y sociales adquiridos para poder acceder a las mismas. A partir de esto, nosotros observamos que en el Valle de Parabachasca, desde el 2015 al 2020, hubo 3 actividades que se desarrollaron en contextos populares. Por un lado, un taller de danza contemporánea en la Escuela de Artes de Villa La Bolsa, en el 2007 y en el 2008, que está dirigido por Luciano Maltés. En otro contexto, la murga Murgándome la Nariz, en el asentamiento 1 de Mayo en Altagracia, que funcionó del 2015 al 2017. Y por último, un taller de reggaetón de la ciudad de Altagracia en el 2015, donde había elementos de la danza contemporánea. Sí. Bien. En ese sentido, digamos, nosotros del periodo 2007-2020 en el Valle de Parabachasca relevamos 122 actividades, de las cuales solamente 3 son realizadas, digamos, en sectores populares, que tiene que ver con esto que comentaba la Lu. De ahí, digamos, esta idea de que es una excepción las actividades de danza contemporánea en el Valle de Parabachasca realizadas en sectores populares. Respecto a eso, uno de los aspectos que encontramos que se comparte es que estas actividades realizadas en sectores populares de danza contemporánea generalmente articulan con otros lenguajes corporales, como actividades lúdicas y otras danzas como reggaetón, hip hop, murga, o actividades de expresión corporal, de circo. Y a partir de esta idea, digamos, de encontrar en las personas entrevistadas, de las 27 personas que entrevistamos, la mayoría planteaba esta idea entonces de que la danza contemporánea es una práctica de élite, entendiendo por élite que es realizada solamente por aquellas personas que tienen los capitales económicos y culturales necesarios, y por ende no es una práctica popular. Cuando nos preguntamos, bueno, ¿por qué pasa esto? Y conversamos con las personas que hemos entrevistado, principalmente del Valle de Parabachasca, lo que encontramos es, por un lado, que plantean que tiene que ver con una cuestión de las políticas culturales. Esto quiere decir, digamos, que no hay subsidios y programas que fomenten las actividades de danza contemporánea, ya sea para realizar talleres, producción de obras, o festivales, o la circulación de obras. O sea, no hay políticas culturales suficientes, porque sí hay algunas, hemos hecho un relevamiento a nivel nacional, provincial y regional, municipal y de las comunas de acá del Valle, pero no son suficientes. A la vez, si bien son públicas, es decir, y abiertas, todas nos podemos postular. Una de las entrevistadas planteaba algo que nos resonó mucho, que dice que son abiertas, pero no son abiertas porque no son difundidas de un modo que lleguen a todos los lugares, sobre todo a los lugares del interior. Y por otro lado también, articulando con algunas ideas de alguna bibliografía que leímos, las políticas culturales que hay terminan construyendo mayormente una economía subsidiaria, es decir, de subsidios. Y no se logra fomentar una democracia cultural donde los diferentes grupos, colectivos y actividades logremos una autogestión y una sustentabilidad. Por otro lado, también las personas que entrevistamos decían, bueno, la danza contemporánea no está de moda, por eso no es popular. Enlazando con esta idea de que lo popular es lo masivo y por ende lo que está de moda. Y finalmente también algunas de las personas que entrevistamos decían que, bueno, como que había una tensión, que mucha danza contemporánea tiene estéticas cerradas, es decir, que solamente puede ser disfrutada, percibida, o sea, solamente podemos acceder si tenemos ciertos capitales
culturales, solamente para un público especializado, y otras personas decían, no, yo la danza que hago es abierta, busca que todos podamos acceder y poder espectar estas obras o intervenciones. Estaba como esa tensión. Asociado a esto también, nosotros a partir de algunas lecturas veíamos que esta elitización de la danza contemporánea en un principio podría tener que ver también con la historia de extranjería de la danza, que viene obviamente de Europa, de Estados Unidos, allá por 1960, 1970, también en relación a la historia de la danza clásica, de la danza moderna, que también ingresa a Argentina y a Córdoba desde el extranjero. Y en aquella época, cuando se consolida la danza escénica, alrededor de 1910, 1920, era realizada principalmente por una élite, ¿no? Y por otro lado, a partir de esto también habría una extranjería sociosemiótica, que con esto nos referimos a que hace falta como poder incorporar o aprender una serie de conocimientos, no solamente racionales, sino afectivos, perceptivos, para poder entrar en convivio y acceder, digamos, a las propuestas. Son como hipótesis nuestras de lectura. Por otro lado, también está implícita la idea respecto a, bueno, que la danza contemporánea debería ser popular, y respecto a esto hay una idea implícita respecto al valor de la danza contemporánea, donde las personas que hacen danza contemporánea consideramos que es valioso y que posibilita, digamos, acceso a ciertas formas de hacer artístico y humane que suman y es diferente a otros lenguajes escénicos. Y por otro lado también respecto al derecho a la cultura, ¿no? Como cualquier otra práctica cultural. Y respecto a eso, finalmente a nosotros nos gusta plantear esta idea de pensar la danza contemporánea como metafóricamente como el idioma alemán, ¿no? Si queremos que todos y todas les cordobeses hablemos alemán o aprendamos a disfrutar la poesía alemana, bueno, necesitamos todo un andamiaje de políticas culturales y de prácticas cotidianas para poder ir accediendo a ese otro idioma, a ese otro lenguaje. Quizás tal vez como ha sucedido en alguna medida con las orquestas sinfónicas en Argentina o en Venezuela, donde han habido políticas culturales fuertemente desarrolladas y a partir de eso se han logrado popularizar y realizar estas prácticas en barrios urbanos marginales. Para concluir, se nos cumple el tiempo, estamos con el cronómetro ahí a pleno, decir por un lado, abrir dos preguntas, como para dejar picando para después poder retomar en el conversatorio. Por un lado, pensar si hay interés de por qué debería haber danza contemporánea en sectores populares. Y otra pregunta que nos queda picando también es pensar esta afirmación de que la danza contemporánea no es popular, sino que es de élite. Bien, a partir de esto, lo que resta del conversatorio, queremos invitar a nuestras compañeras, hacedoras de la danza de diferentes lugares de la provincia de Córdoba y de Buenos Aires, a compartir sus experiencias respecto al laburo que vienen haciendo, que han hecho de danza contemporánea en sectores populares, en torno a la pregunta. No se escuchó la última pregunta, bien. La última pregunta, después de la repetimos, no se preocupen. Entonces, a continuación lo que va a suceder es que cada una de las compañeras van a estar compartiendo experiencias de trabajo territorial en sectores populares en torno a la pregunta ¿cómo se hace para que funcionen actividades de danza contemporánea en contextos populares? Bien. Le damos la bienvenida a la merendola, que nos van a compartir la caracterización con el presente, trabajar lo inesperado, merendola, merienda cultural en el espacio Ramona y más danza mutante. Exponen Sofi Pinero, Irina Hashipante y Flor Marinetti. Flor es parte del mundo de la danza de diversas maneras. Uno de los aspectos de su interés que va desarrollando es crear espacios, laboratorios escénicos para la niñez y las adolescencias. Integra el proyecto Merendola en el espacio Ramona, donde se vincula con lo barrial desde el lenguaje artístico. Sofía es una joven autogestiva de Córdoba. El teatro de objetos y la danza contemporánea son lenguajes que investiga desde hace un tiempo.
Se ilusiona pensar en una sociedad donde la experiencia artística deje de ser para una élite y sea para una experiencia sensible para reinventarnos colectivamente. Irina, coreógrafa, intérprete, docente, productora, técnica, hoy se sustenta como encuestadora del INDEC. Trabaja de honor en el Espacio Ramona, Compañía Altibajo, Constante Movimiento y otros proyectos artísticos iniciándose o imaginándose. Su motivación late generando acceso y participación de las culturas en general y las danzas en particular, con dinámicas colectivas de valor social y comunitario. Sus estudios oficiales son el Seminario de Danza Clásica y Composición Coreográfica en la UNA. ¡Eres la merendola! Hola, buenas tardes. Bueno, estábamos conversando un poco acá sobre la caracterización del presente y un poco revisando los antecedentes de la historia en la Ramona, de cómo fuimos gestando el espacio para compartir con los vecinos y generar un vínculo y trabajar desde lo que hacemos, que es la danza contemporánea y las artes escénicas en general. Bueno, empezó, en principio fue un proyecto de taller para las niñas del barrio y adolescentes, incluso llegaron a venir pequeñitos, muy chiquitos de 3 años, que la verdad que no venía nadie, era muy difícil y no había tanto interés de verdad de los vecinos, de parte de los vecinos para con un espacio de danza contemporánea porque no entendían bien de qué iba. Pero sí había mucha curiosidad por conocer el espacio, la sala, qué había, qué era, por qué había una casa, por qué había una sala, y mucha sorpresa de parte de ellos al ingresar, mucha sorpresa de la cantidad de espacio y de poder moverse en ese espacio. Y a partir de ahí nosotros empezamos a trabajar con justamente la devolución de los vecinos para co-crear con ellos un vínculo y construir una relación desde el lenguaje artístico. Y nos fuimos actualizando a través de estos diálogos de cómo reinventarnos o reestructurar la propuesta, repensarla. Entonces veíamos que venía más bien por una curiosidad, por ahí mucha burla, hasta que se conforma un primer grupo de danza y bueno, pasaron cosas muy lindas, muy hermosas, pero seguía esta reconfiguración porque si no terminaba siendo un espacio taller cerrado de una sola persona o de 2 personas y nada, lo queríamos llevar un poco más a algo más del espacio Ramona. Y así fuimos reconfigurando en ese diálogo con los vecinos y fuimos construyendo lo que fue la merendola. A partir de estas 2 curiosidades que venían los niños a las funciones como espectadores y al taller. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con estos 2 espacios, estas 2 fuentes de comunicación y cómo es el acceso a la cultura o a nuestra propuesta artística y cómo era el vínculo y el diálogo con ellos. Y en esto pensamos que la herramienta de la danza contemporánea es algo popular en el sentido de lo que es la caracterización del presente en el sentido de poder hacerse la pregunta ¿cómo me siento hoy? ¿Qué potencias tiene mi cuerpo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es mi límite? ¿Cuáles son los no? Y a partir de ahí trabajar la caracterización del presente, del cuerpo, de la sensopercepción, de la percepción de la otra persona, de la escucha. Y bueno, fuimos trabajando en esta propuesta y lo que nos devolvían los chicos también fue la necesidad del hambre y a partir de ahí se da la merienda, el acompañar el espacio de taller con una merienda compartida. Y también salir a la calle con las funciones y que ellos también ingresen a la sala. Y bueno, no sé si ustedes quieren ir aportando algunas cositas. En esto también internamente el grupo, como la organización del espacio, más allá de la merendola, la merienda mutante, que es una propuesta más de la sala, fue también cómo se articulaba la decisión política de abrir el espacio y vincularnos con la realidad vecina, y hasta dónde, esperen que dejo de compartir, listo.
como en este devenir del 2005 hasta ahora, estos 5 años, fue construyéndose también el sentido de pertenencia y como la reflexión en torno a las carencias, la falta de acceso, las políticas culturales que relacionan la cultura en general en Córdoba y en particular acá en Barrio Güemes, o la situación acá del barrio. En eso también, cuando cada uno fuimos sumándonos al espacio, fue cambiando. Cada quien aporta, porque es desde el cuerpo y desde la presencia que nos conectamos con la precariedad. Como sujetos artísticos que queremos, o sea, todos tenemos acá una visión política de transformación de algo. Y era como el espacio era, bueno, ¿solo dos se encargan del vínculo barrial o todo el espacio? Entonces, durante un año dejamos de hacer el taller y ahí se fue construyendo y entender que es desde el lenguaje artístico que no necesitamos tener vínculo directo y una continuidad de taller pedagógica, sino también tal vez desde lo artístico. Y en ese año hicimos solo funciones y después volvimos al taller, pero más de roles rotativos, donde cada uno fuimos entendiendo. Y tal vez alguno fue la primera experiencia de estar en sectores marginales, porque no solo, tal vez nosotros hablábamos hoy desde qué lugar es lo popular, si es desde el pueblo, si es desde la artesanal, lo folclórico, lo viejo, si es el populismo, bueno, esto, si es la masividad. Tal vez nosotros hoy en día y nosotras estamos con los vecinos, que es este barrio, acá se dice La Ramona, y es la proximidad, la identificación de qué yo tengo para ofrecer, qué ella tiene y qué el otro tiene que para ofrecer y qué no tenemos. Y en eso nos vamos enseñando y aprendiendo un montón de cosas, como desde qué lugar verse y escuchar. No podemos pensar tan genérico el público para lo que hacemos con la merendola. Es específico, son nuestros vecinos, les vemos las caras, es una difusión específica. Y tal vez un poco de lo que decían antes, yo creo que no solo es el acceso a las políticas culturales, sino son educativas. Porque el sentir con el cuerpo es un aprendizaje, es un tipo de lenguaje, y eso tiene todo un proceso de cuidado para su asimilación, de contención para su asimilación. Entonces, desde ahí también nosotros estamos como poniendo un parche o también entre el vacío del Estado en términos de políticas educativas que contengan la expresión física y cultural. Bueno, y en esto que también es como una característica de Ramona, queríamos contarles que estuvimos haciendo en este último tiempo, desde abril hasta ahora, que también podemos de nuevo reformularnos, reinventarnos, repensarnos, no querer de cortar el vínculo con la vecindad, con el barrio. Es un barrio que también se mueve mucho, entonces todo es muy frágil, volátil, pero queríamos como seguir compartiendo. Entonces nos presentamos a Puntos de Cultura, quedamos beneficiados, y presentamos varias actividades. Una fue un censo, fue volver a dialogar y a pedir un contacto de celular con las familias, que bueno, ahí también nos encontramos con otras realidades. No todas las familias tienen ni teléfono fijo, ni celular, y menos internet. Entonces, bueno, con las pocas familias que tenían esa posibilidad, generamos un diálogo, compartimos, bueno, videos de danza, videos de animación, de circo. Después entregamos un kit creativo también, pensado y diseñado con gente profesional de acá de Córdoba, para acercarnos a las corporalidades y las casas, y llevar ahí juegos y, bueno, ejercicios, hula hula, también juegos de ingenio y alimentos. Después hicimos una caravana cultural, también con música en vivo y distanciamiento y barbijo, pero también fue ahí conectar miradas, reconocernos vecines. Ya nos decían, la Ramona, ¿cuándo vuelve Ramona? Entonces, y la última actividad que hicimos fue un espectáculo al aire libre. Se pintó un teatro
en la calle, un teatro al aire libre. La puerta de Ramona se volvió en butacas y compartimos una función de circo de un grupo de acá de Córdoba que se llama Catapulta Circo Teatro. Y bueno, esos son nuestros pequeños gestos que le llamamos pequeños granitos de arena para construir, bueno, un barrio, no sé, como más sensible, más integrador y más solidario. Sí, fue hermoso. Salimos a la calle todo el año guardades y fue la perceptibilidad o sea, los niños estaban muy entusiasmados, muy predispuestos a ver una función, fue hermoso. En todo también se fue construyendo el sentido, como la construcción De público, de público. También ver. al principio cuando se hacían las funciones en la calle era sentar, como quedarse al lado de los niños para que entiendan. También el público que nosotros estamos son las infancias. Cortamos ahora porque ya así después seguimos charlando. Perdón que te corté, pero Obvio, bien, yo poquito podría tiempo. seguir. Sí. Muchas gracias por compartir. Bueno, en un rato vamos a estar ahí como haciendo algunas preguntas, compartiendo y pensando juntos. Ahora van a contarnos de sus experiencias y reflexiones el equipo Danza al Frente. Danza al Frente fue un taller de danza comunitaria para niños y niñas en el barrio La Calera de Villa María. Fue una experiencia que duró desde febrero de 2015 a noviembre de 2018, en el que se trabajó con una metodología diversa, las formas de crear danza y encuentros. El equipo de trabajo está formado por Florencia Mondina, Elina Castagno, Diana Videla, Melissa Burin, Ludmila Bernardi, Yamila Fortusi y Noelia Casero. Y lo que van a estar compartiéndonos se titula Danza al Frente, construcción colectiva con niñas y niños. Bueno, hola, mi nombre es Noé. Vamos como a tratar de que cada una vaya contando algo. Bueno, como decía Fran, Danza al Frente fue una propuesta que se llevó a cabo desde noviembre de 2015 a fines de 2018 en el barrio La Calera de Villa María. Y bueno, con las chicas también el otro día estuvimos charlando como para poder organizar un poco cómo fue que estuvimos trabajando. Y bueno, algunas de las cosas que pensamos, en primer lugar, fue que, digamos, nuestro encuentro con el barrio no fue en un inicio así completamente con la danza, sino que, bueno, tuvimos que hacer como un acercamiento también, invitar a los niños y a las niñas. En ese momento Melissa vivía en el barrio y bueno, cada una fue como llegando al barrio y encontrándonos. Nosotras nos conocimos en realidad bailando en el grupo de danza contemporánea de la Universidad de Villa María, ahí fue como nuestro lugar de encuentro en un primer momento. Así que bueno, fuimos al barrio, hicimos algunos folletitos para invitar a los niños y a las niñas, y así que bueno, como los primeros encuentros fueron no estrictamente de danza, sino fue como una combinación de danza y juego, también para conocernos, también como para encontrarnos a nosotras como talleristas, porque nunca lo habíamos hecho, entonces fue como un descubrimiento digamos, de inventar, de ir probando a medida que iba pasando el tiempo, porque, digamos, nosotras no nos conocíamos de ese rol de tallerista, y bueno, los niños y las niñas tampoco nos conocían a nosotras, así que fue, como decía, primero bastante, digamos, de conocernos. Y bueno, a medida que iba pasando el tiempo, sí íbamos como incorporando digamos, las herramientas que nosotras teníamos, que nosotras no somos bailarinas profesionales, tenemos distintas trayectorias en la danza, pero bueno, nuestro paso por la universidad fue con otras carreras, otras profesiones, entonces bueno, también era como ir probando las herramientas que nosotras teníamos, y bueno, y así ir avanzando y como entrando en confianza y generando vínculos. No sé si alguna de las chicas quiere contar algo más.
Hola, yo soy Meli. En ese momento, bueno, vivía ahí en el barrio y nos acercamos también a través de una organización comunitaria, que era un comedor, como para ir a empezar a hacer paralelismos con las chicas también esto de la comida, eh, y las organizaciones que estaban en el barrio. Y también en relación a la pregunta que hizo Francisco, un poco en relación por qué o por qué debería estar la danza eh, contemporánea en un barrio, en espacios populares. Eh, Nosotras también nos movilizó eso, estudiando otras carreras o teniendo otras profesiones, porque sentimos que tuvimos el derecho y pudimos ejercer ese derecho en la universidad, de contar con ese espacio de danza, con ese espacio de formación, de disfrute, de pasión, eh, de la danza contemporánea de manera gratuita, y de alguna forma era poder llevar esa experiencia que tuvimos a otros sectores también, donde también había disfrute por la danza. Las características de estos niños era que les gustaba mucho, pero mucho bailar, les gustaba mucho, mucho, pero mucho cantar, y era algo que disfrutaban y ya eran muy amigos, y ya había muchos grupos y había una práctica de juntarse en el espacio público. Entonces, el poder conseguir un espacio acondicionado posible para dar danza contemporánea fue una cuestión como gestión nuestra y la posibilidad que estaba en el barrio de ese espacio para poder comenzar, pero esa cuestión de grupo y de motivación y de ganas de bailar, la contamos plenamente con los chicos que vivían en La Calera. Vamos a ir pasando la bola, sí, otra, otra compañera. Hola. Hola. Bueno, yo soy Yami. Yo soy Ludmila. Bueno, un poco retomando esto que comentaba Lenoe, del espacio y de lo que de crear este vínculo, porque en sí los niños amaban bailar, entonces aman bailar, entonces un poco el laburo fue entrar desde el juego, desde lo lúdico, y el otro día charlando nos parecía como que lo primordial en realidad al principio fue generar ese vínculo, fue más vincular entre todos. Danza al Frente decimos que fuimos todos alrededor de 40 niñas en el espacio, y eso, como que rescatamos lo vincular que duró durante un montón de años y un montón de procesos que fuimos acompañándonos los unos a los otros, como en un ir y venir de aprendizaje, de aprender a jugar nosotras y aprender a bailar desde sus cuerpos. Bueno, fue un aprendizaje colectivo. También pensaba en esto que también compartimos con el grupo anterior, esto de danza contemporánea como una posibilidad de compartirse, de sentirse, de esta presencia, ¿no? Que se habla de poder descubrir nuestros cuerpos, habitarlos y compartirnos desde ahí y encontrarnos nuestras posibilidades, nuestras limitaciones, y hacer presencia, sentir, y bueno, desde el movimiento, desde la danza, de lo que cada una ahí podía dar, ya sea desde nuestro lugar como tallerista y de los niños y las niñas que iban al taller. Por ahí también pensamos en esta pregunta de cómo hicimos entre todos para que funcione la actividad en el espacio. Creo que fue un poco, principalmente el interés de nosotras de ir bueno, tener una experiencia y un aprendizaje y de trabajar con estas herramientas que cada una contaba, y también, bueno,
la experiencia y las ganas y el interés de ellos y de ellas de aprender y de compartir. Y fue mutua, fue colectiva, y la continuidad también, el compromiso, la continuidad en el tiempo, porque el primer año fue habitar el espacio, habitar el barrio, buscar ese lugar, el territorio, para que nosotros éramos nuevas ahí. Fue un desafío el primer año, conocerlas y conocerlos a todos los niños. Y bueno, también creo que fue el compromiso de todos, de participar y de tomar parte, pero que fue construyéndose. Bueno, después fue el proceso de buscar un nombre, de identificarnos, bueno, no sé si hay alguna que quiere agregar algo más. Hola, ¿se escucha? Bien. Yo soy Eli y lo que quería sumar era con respecto a la danza contemporánea, cómo hicimos involucrarla dentro de las clases. Y fue mucho de observación. Como éramos muchas talleristas, pudimos darnos la posibilidad de observar cada particularidad en cada niño, en cada niña, y observar qué es lo que les gustaba, qué es lo que no, y cómo de a poquito fuimos involucrando lo que es la danza contemporánea o la expresión corporal también, utilizando, por ejemplo, música de hip hop, música reggaetonera, fuimos metiendo diferentes movimientos, iban conociendo diferentes formas, movimientos. Eso estuvo lindo y ellos iban descubriendo cosas que podían hacer con la música que a ellos les gustaba, captando su atención, y fue un lindo trabajo. Y muchas veces también trabajamos en el caso de que, como había tantas características de niños chicos, grandes, había un poco de todo, hay chicos que les gustaba más bailar, otros no. Entonces la observación también en esto, en generar la posibilidad a cada uno de, bueno, si hoy no tenés ganas de bailar, bueno, hoy vas a ser el encargado de la música, vas a ser el DJ, o hoy vas a ser coreógrafo también, ¿por qué no? Coreógrafa, y bueno, eso trabajamos mucho. Sí. No sé si alguien quiere agregar algo más para cerrar. Nosotras acá con Lumi estábamos contando recién de que, bueno, nuestros talleres comenzaban con una ronda de presentación todos los años, todos los talleres, todos los días, cada uno decía su nombre, qué le había gustado del día y qué no le había gustado del día. Y a partir de ahí empezamos como a generar una confianza de que cada uno podía llevar el espacio para contar cosas que le estaban pasando desde cualquiera sea la situación que estuviese viviendo. Y bueno, se generó una confianza parpada para nosotras, escuchar a las niñas contarnos una bocha de cosas, y de ahí empezamos a compartir cuáles eran los sueños de Danza al Frente. No sé si alguna quiere contar cuáles fueron los sueños cumplidos de Danza al Frente. Espera, Fran, aguanta un minuto, queremos contar un sueño de Danza al Frente. No, después, en la otra parte, así dejamos el lugar a quien sigue. Ah, bueno, ahí va. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con Marina Sarmiento. Es directora, coreógrafa, bailarina, performer, docente, productora y licenciada en Trabajo Social de la UNC. Cursó la especialización en danza, análisis de la producción coreográfica en la Universidad Nacional de La Plata. Vive entre la ciudad de Buenos Aires y Unquillo, Sierras Chicas, Córdoba. El título que nos estará compartiendo se dice Trabajo Social y Danza, Escucha y Empatía, Continuidades y Discontinuidades de la Acción. Bueno, primero que nada pruebo micrófono porque a veces me escuchan, hagan así, ¿todo bien? Ok, buenísimo. Bueno, gracias Lu y Fran. Bueno, mis experiencias, voy a contar un poco así a vuelo de pájaro mis dos experiencias en territorio. Mi primera experiencia a nivel profesional, porque durante mi estudio académico dentro de la licenciatura de Trabajo Social
tuve otras experiencias y otros ensayos también de poner en práctica mucho de lo que se trabaja en la carrera y en paralelo a mi formación en danza y otras prácticas de sensibilidad corporal. Inmediatamente cuando yo me mudo a Buenos Aires en el 2005, yo tenía como interés sobre en cómo articular la danza, que era mi oficio y mi pasión, con algunos procesos grupales en educación, ¿no? Tenía como referencia a una coreógrafa que a mí me interesa mucho, que se llama Lía Rodríguez, que es una coreógrafa que funda el colectivo Maré en Río de Janeiro. Y quería como realmente plasmar un poco algunas de mis ideas en torno al trabajo social y la danza contemporánea específicamente, siendo que la danza contemporánea para mí puede hibridar varias prácticas que lindan con diferentes lenguajes artísticos y sociales y sensibles y de derechos humanos, etcétera. Entonces es así que cuando me mudo a Buenos Aires, pensando en que me iba a ir a Brasil, entro en contacto con una fundación que se llama Fundación Casa Rafael, y esa fundación iba a ser fundada justamente con una francesa que tenía interés de generar un dispositivo de institución para intervenir la zona de conventillos de la Boca de la ciudad de Buenos Aires. Es así de que del 2006 hasta el 2011 yo coordino el taller de danza para niños y adolescentes de esa fundación. La característica más interesante de la Fundación Casa Rafael es que era un equipo de trabajo, o sea, había diferentes tipos de talleres, la merienda, y también había como un grupo de pensamiento como más pedagógico, terapéutico, de modo tal de que no solamente éramos un equipo pensando cómo intervenir desde diferentes disciplinas artísticas a una transformación, primero de la persona, segundo de lo grupal y tercero del entorno social, ¿no? Como que íbamos con esa idea colectiva y cada uno plasmaba eso en su taller específico. Yo utilicé muchísimo la herramienta de video, porque era como muy difícil abordar los cuerpos porque estaba muy mediado por la violencia. Un barrio extremadamente golpeado socialmente, ambientalmente y sobre todo, digamos, muchas familias migrantes, ¿no? Están en esa zona de la Boca. Esa zona de la Boca se llama barrio chino, que le dicen, ¿no? O sea, la Boca, que lo famoso de la Boca es como la República de la Boca. Dentro de la Boca hay esas fronteras simbólicas en el mismo barrio. Y nosotros estábamos concretamente en el área del barrio chino, que se le llamaba, y ahí mismo estábamos, nuestra sede era una articulación con los bomberos de esa zona, ¿no? Entonces había una articulación absoluta. Digo, hago esta distinción y voy a mostrar un poquito un video que fue mi despedida, de alguna manera, de la fundación, que lo dirigí. ¿Se está viendo? Alguien que me diga que sí por audio. Sí. Buenísimo, gracias. Esta fue mi despedida de la Casa Rafael. Este proyecto lo realicé en el 2011 y era un poco para trabajar con los pibes, que ellos manipulaban la cámara, sobre las concepciones de lo que era su propio barrio, su existencia en el territorio como corporalidad, ¿no? Ahí lo tengo silenciado. Bueno, no sale el sonido. Ah, no, ahí va. Marí, no se escucha ni se ve, está detenido, según un edificio congelado nomás. Ah, Yo sí bueno. estoy viendo la reproducción del video, pero no escucho. Nosotros también lo vemos, pero no lo escuchamos. Acá sí se ve. Bueno, algunos lo ven y otros no. No sé cómo resolverlo, chiques.
Yo lo escucho muy bajito. ¿Y a mí me escuchan? Sí, te escuchamos y lo Sí, vemos. Exacto, vos perfectamente, no se escucha el video, pero sí se lo ve. Bueno, mientras corren las imágenes para algunos, sigo hablando un poquito. ¿Se escucha, se ve por lo menos? Sí, Bien. y en YouTube también se ve. Como para concluir un poco con la experiencia de la Fundación Casa Rafael, esa experiencia concluyó con este video y en paralelo me encuentro con Juan Onofri, que después va a ser mi socio para el grupo Kilómetro 29. Y lo que me faltaba a mí en la Fundación Casa Rafael era un poco poder, como en vez de pensar que estábamos al servicio de un proceso grupal, individual y terapéutico y social, también generar algunos dispositivos, digamos, del orden de cómo hacer para que estos niños o estos adolescentes o estos jóvenes se puedan profesionalizar y hacer obras, llegar a hacer espectáculos, ¿no? La Fundación Casa Rafael nunca estuvo abocada al espectáculo, sí para pequeñas intervenciones barriales o pequeños procesos como más de grupos pequeños para realizar videos o cuando aprendían a tocar algún instrumento, también la posibilidad de compartir eso a nivel interno dentro de la fundación, ¿sí? La Fundación Casa Rafael se basó siempre en pensar que el trabajo social estaba vinculado a un gesto de la resiliencia, ¿no? Es como la resiliencia en el sentido pedagógico y del pensamiento popular, está pensado como aquellos atributos positivos que cualquier ser humano tiene para llevar a cabo su vida, su existencia, ¿no? Y sin limitarse a las condiciones precarias de existencia per se. En cambio, dejo de compartir el video. Ay, perdón. Ay, disculpen. Dejo de compartir este video. Y nos vamos a lo que fue Kilómetro 29. Esto fue el primer video que hicimos con Kilómetro 29. Eran pibes de González Catán, de la provincia del conurbano porteño, del conurbano bonaerense, perdón. Y estamos hablando de otra franja etaria, estamos hablando de adolescentes. Y este es un tráiler que nosotros hicimos cuando estábamos en plena experimentación, solamente al principio, cuando todavía no éramos una compañía profesional, sino que estábamos como experimentando un grupo de artistas con adolescentes que querían como generar espectáculos de danza, ¿no? Es así que el abordaje que hicimos con Kilómetro 29 tuvo que ver un laburo grupal en donde nuestro trabajo estaba 100% abocado al entrenamiento, el entrenamiento físico muy, muy, muy exigente, y el espacio de investigación y creación, y a partir de ahí, del material estético poético que salía en los ensayos, podíamos preguntarnos y explorar esto del cruce entre la danza contemporánea, que es de élite, digamos, y las personas que no han tenido nunca la posibilidad ni de acceder a espectáculos de esta disciplina, ni tampoco a experimentar una práctica más libre dentro de la danza, que es lo que permite la danza contemporánea. En este sentido, para mí, la tensión entre lo popular y lo contemporáneo no existe. Me parece como algo del siglo XX, digamos, pensar lo contemporáneo versus con lo popular. Me parece que las primeras experiencias que empiezan a cuestionar esa rigidez y ese pensamiento binario hace de que las dos cosas implosionan y se cruzan de por sí, siempre y cuando haya gente interesada y siempre y cuando haya un acompañamiento grupal, de equipo, y por sobre todo una política de articulación en donde no solamente se está pensando en la danza, sino también se está pensando la educación, lo ambiental, lo social, el derecho no solo al acceso a la cultura, porque todo es cultura, incluso no tener cultura, como se llama, es cultura. Entonces me parece que este tipo de proyectos, la única manera en que el trabajo social y la danza pueda sostenerse en el tiempo es con una gran articulación de esfuerzos y de prepotencia de trabajo.
Gracias. Muchas gracias, Mari. Bueno, y para concluir esta primera tanda de compartir experiencias, van a hablar Pato y Lore, que son del elenco municipal de danza teatro de la Municipalidad de Córdoba. El título de lo que van a compartir es Formación gratuita en danza, posibilidades de formación en espacio de gratuidad, talleres abiertos a la comunidad como semilleros de futuros profesionales de la danza en Córdoba, el funcionamiento de ese espacio de gratuidad para la comunidad de la danza durante los años 2007 y 2011 en la ciudad de Córdoba. Patricia Pato Valdés es artista de performance, gestora cultural y trabajadora de la cultura, miembro fundadora del elenco municipal de danza teatro de Córdoba. Y Lorena Gasparini es artista performer, actriz bailarina, técnica en métodos dancísticos, docente del taller municipal de danza teatro, es miembro fundadora del elenco municipal de danza teatro. Con el mismo se desarrolla profesionalmente en espacios convencionales, no convencionales y zonas periféricas de la provincia de Córdoba. Reside y trabaja en la ciudad de Córdoba, Argentina. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, primero y antes que nada quería agradecerles al festival y a todas y a todos los que estamos acá presentes, pudiendo compartir las experiencias que estuve escuchando, que son una más alucinante que la otra. Y bueno, contarles más o menos con Lore por qué estamos nosotros acá o cómo fue nuestra posibilidad o nuestra oportunidad, digamos, de descubrir un espacio público en donde la danza, un taller gratuito de danza teatro, abierto a la comunidad, nos posibilitó construir y alimentar y generar con prepotencias de trabajo y con una cuestión de organización, llegar hasta donde llegamos, digamos. Es muy importante, estábamos hablando con Lore, que es muy importante porque es un hecho social muy contundente, digamos, no solo, digamos, en nuestra cuestión física, corporal, sino que tiene que ver también con algo muy concreto de nuestra historia, nuestra historia de cordobesa, ¿no? De nuestra historia de Córdoba, como para que más o menos contarles, algunos conocen, otros no, pero una cosa viene de la otra, digamos. El taller, el elenco municipal de danza teatro, donde trabajamos con Lore, surge a partir de un taller gratuito. En el año 1996, el taller gratuito en Córdoba, imagínate, 1996 en Córdoba, danza teatro. Bueno, así nos pasó con Lore, que entramos a ese taller, pasaron 9 años y formamos un grupo con otros compañeros, iban y venían muchos compañeros, formamos un grupo que se llamaba Grupo Al Borde, y ese grupo, que pasó durante 9 años, en el año 2005 se crea este elenco municipal. Los integrantes de dicho taller pasan a ser miembros fundadores del elenco. Es algo muy loco. Este acompañamiento, digamos, no quiero dejar de nombrar, porque es una de las personas con las cuales llevó adelante la gestión, y aparte fue la docente, y pasó a ser la directora del elenco, que es Marola Farías, que de paso mandamos un beso, si está viendo. Ella después nos posibilita que en el año 2007 nos da la posibilidad de dar clases a los principiantes. Bueno, y ahí empezó la experimentación, y ahí empezó el delirio de lo que fue para Lore y para mí la cantidad de pibes y pibes que caían al taller sin saber qué era la danza teatro, y ellos se agarraron tanto del espacio, porque era un espacio de contención y de pertenencia, y aparte un lugar de tránsito para muchas otras personas.
Bueno, Lore, si quieres. Sí, totalmente, gracias Pato. Bueno, hola a todos, gracias Lule, Fran. Fascinada igualmente que Pato, escucharles a todos, emocionada, empatizando también con la pulsión que nos lleva a todos ir en busca de esa conexión con la gente, con todos los sectores, o los sectores que por ahí menos pensados, menos tenidos en cuenta. Que sí, comparto las reflexiones que han traído, sobre todo, bueno, último, Mari, que vos dijiste, esto de que no, o sea, que no hay un pensamiento binario, pero sí existen personas todavía que creen que es así. Entonces hay que seguir luchando y seguir pulsando desde lo artístico para romper esos prejuicios, esos preconceptos. Y bueno, nuestra historia personal y profesional con Pato ha sido atravesada por esa experiencia de... yo nací en Unquillo y viví gran parte de mi vida en Villa Allende, y claro, la única forma de acceder a la danza era, si bien era en un centro cultural de Villa Allende, era pago y era para gente que quizás tenía ciertas habilidades o conocimiento del tema, y si vos no tenías en tu familia ese conocimiento o esta cultura del teatro, de la danza, no llegaba a todo el mundo. Y también dentro de esos lugares había como discriminación y de, bueno, si no sos flaquita, si no sos así, si no sos de la alta alcurnia. Entonces, de repente, sí. El barrio, digamos, ser del barrio muchas veces no tenés el acceso y no tenés la posibilidad. Entonces, que una piba y un pibe se encuentren en un lugar institucional, un taller gratuito, es un flash, porque te cambia la cabeza, te cambia la posibilidad de tu vida, de concebir tu vida, de las posibilidades, independientemente que vos te dediques o no, digamos, a lo artístico, te transforma. O sea, el acceso al arte no es para todos. No. Entonces, es un esfuerzo de mucho trabajo, digamos, y por eso festejo este encuentro, sí, de conocer gente que la sigue peleando, porque es la única que nos queda en estas situaciones. Sí, bueno, tomo una frase que dijiste vos, Fran, fomentar la democracia cultural, me encantó, porque es eso, es totalmente eso, es como ir a ese pensamiento y abrir, o sea, en respuesta a la pregunta de Eje, yo digo, cómo posibilitar la danza contemporánea, la danza X que sea, porque todas las danzas se cruzan en algún momento, estoy convencida, es abrir y sacarse ese pensamiento de que no todos pueden bailar. Para mí todo el mundo puede bailar. Podemos decir otros son más técnicos, más profesionales, menos técnicos, más no sé, más a lo primario o más estético, lo que sea. Puede haber millones de opciones, pero danza hay desde las primeras expresiones del hombre. Y la danza contemporánea surge un poco en necesidad en sus orígenes de llegar a lo más lo humano, ¿no? A romper eso tan, no sé, onírico de la danza clásica y, bueno, y la posguerra y todo lo que estaba pululando alrededor. Pero, quería decir algo, que la experiencia que nosotros estamos contando se mezcla también con la experiencia personal de cada uno, como decíamos recién, y la experiencia de ser docentes durante el año 2007 y el 2011, que ahí en el elenco, cuando nosotros ya éramos elenco, hay un cambio sustancial, digamos. En el año 2011 se cambia la forma de concebir, o sea, la directora que era en ese momento, se jubila, se retira, y nosotros como elencos cambiamos la forma de dirección, y lamentablemente, que ahí es un error, ahí fue un error, cuando ella se va, los talleres se cierran. Sí. Y eso fue como un bajonazo para nosotros con la Lore, porque no solamente como que nos cortaban las piernas, sí, sino que también teníamos que enfocar, digamos, en nuestra precarización laboral. Y el crecimiento del elenco. Sí. Entonces, fue todo un trabajo que tuvimos que hacer. Con Lore siempre decimos que estar, digamos, dentro de una institución y acceder a eso,
y tener la posibilidad de poder dentro de la institución modificar y tratar de mover los cables para que cosas sucedan, es una tarea, digamos, recontra importante que tenemos. Y políticamente lo hablamos, políticamente de que nosotros concebimos que el arte es un derecho, que la cultura es un derecho, y nosotras ahí, digamos, tenemos que generar, digamos, acceso. Sí, vínculos, generarle espacio y propiciar ese ritual del que hablaban las chicas hace un rato también, como espérate, la Pato, pensé que te habías tildado, Pato, como es propiciar ese espacio en donde nosotras mismas crecimos y pudimos convertirnos o transitar el camino de profesionales. Y yo nunca pensé que iba a poder lograr mi sueño, ya cierro. Pero no quiero ir sin decir que nosotras siempre hablamos, bueno, en el grupo, ¿no? En el elenco siempre está este pensamiento de que tenemos una responsabilidad como espacio, como elenco público, que en Córdoba no hay, digamos, otro elenco oficial de danza-teatro, específicamente. Tenemos una responsabilidad de propiciar nuevamente estos espacios de gratuidad. Básicamente la función social que tiene el elenco es esa. Llegar a todos, sí. Vamos a las cárceles, las escuelas, tenemos conocimiento. No actuamos en salas, por lo general, vamos a la escuela, entonces los espacios no son los óptimos. No tenemos técnica, no tenemos un camarín. Entonces es muy enriquecedor eso, porque los chicos flashean. Sí, llegamos a sectores que no, como decían también hace un rato, no tenían ni idea quizás de qué es una obra de danza, de teatro, un escenario, y está buenísimo el intercambio. Que vean que hay, digamos, que existe otra posibilidad fuera de su realidad, que no es quitarles, o sea, es como integrar, no es sacarte de tu realidad porque esa realidad existe y está ahí y no hay que mirar a un costado, o sea, está ahí, bueno, es en crecimiento. Y bueno, y agradecerles a todos, la verdad que nosotros con Lore nunca tuvimos un lugar, un espacio para poder hablarlo, porque sí, posta, o sea, no. Es verdad. Claro, entonces está muy bueno, así que Frank y Luli, gracias. Muchas gracias por darnos la posibilidad. Bueno, muchísimas gracias, Lore, y a cada una de compartir algunas reflexiones de las experiencias que han laburado territorialmente. Ahora, en los próximos 45 minutos nos queda, bueno, conversar ahí si hay alguna pregunta de la gente que está viendo esto, que aparentemente son 15 personas. Y si no, entre nosotros, si hay algo que nos pica, que nos interesó preguntar o ahí tensionar, tirar un quiero retruco. No escucho nada. Estamos haciendo un silencio activo a ver si hay algo. Nadie dice nada. No, por ahí sumar otras de las cosas que también habíamos estado hablando con las chicas estos días. Bueno, al tener un vínculo con la universidad, también aplicamos algunos convocatorios de extensión que nos dieron algunos financiamientos. También pudimos realizar este video danza, que era el que estaban viendo recién, que también significó un proceso de investigación y de, digamos, tanto con los niños y las niñas y nosotras, y también invitamos a compañeros y compañeras de la universidad, de música, de audiovisuales. Entonces también como, digamos, intentamos reflejar, por ejemplo, en ese video, como digamos, esta fuerte vinculación que tienen con el barrio, como una identidad como muy, muy fuerte. Y también, bueno, buscamos que pudieran haber imágenes del barrio y también de otras de la ciudad que a ellos les interesaba mostrar.
Y también, como decían las chicas recién, bailábamos cuando los chicos hacían presentaciones en la plaza del barrio. Una vez nos invitaron a una escuela, pudieron bailar en el anfiteatro municipal, que es donde se hace el Festival de Peñas, que es como un espacio muy enorme y que ese era como uno de los sueños. Y bueno, un día nos invitaron a bailar ahí, fue como muy flash, fue como muy zarpado. No sé si estábamos más contentos nosotros para el Día del Niño, una transmisión en vivo, por radio, por tele, así como muy zarpado. Creo que quería agregar algo en eso del sueño, y esto de hablar de los sueños y de pensar el arte o como esos espacios colectivos como posibilitadores de la creación, ¿no? De la autocreación y de la transformación del entorno y las realidades, y cómo nosotros a veces nos poníamos, bueno, cómo se amplían sus horizontes de posibilidades, la de los pibes, pero nosotros nos veíamos y cómo amplían los horizontes de nuestras posibilidades, porque ellos decían, nosotros tenemos el sueño de bailar en el anfiteatro, bueno, ustedes también quieren todo, y después cuando se logró, vos decís, qué importante, ¿no? El poder soñar y el impulso creador, y cómo se potencia esos espacios colectivos. En eso creo que es re importante que el escucha, como decía acá Flor, nos tiramos data, y también yo creo en esto de socializar o buscar que diferentes artistas vengan como aliados en eso. También sujetos de derechos somos todos, como algunos tenemos más privilegios que otros, tuvimos más acceso a algunas cuestiones, y en eso también nosotros fue la búsqueda de también valorarnos nosotras. Somos todas mujeres, acá tenemos algo de políticas del cuidado mucho más establecidas, entonces como desde ahí también nosotras, bueno, este año fue buscar subsidios para pagarnos a nosotras, porque todas las actividades que hacemos al ramo salen del calle de las obras, salen de la sala, entra del INT o de las funciones, pasamos la gorra como para que haya una valorización, que cuando ponen los vecinos son 5 pesos, 10 pesos, pero es hermoso, es decir, sí, usted también tienen que pagar o ver, o por lo menos dar conocimiento de todos los circuitos, de todas las formas, de todos los pasos para acceder, y en eso también fue valorarnos a nosotras, para no quedar en una política del cuidado que esté por debajo de nuestros derechos, también laborales. Entonces, como desde ahí también, y socializar eso, bueno, quien trabaja, buscar formas de que ingrese algo, o si es comida, bueno, comida para todos, no solo para las niñas, como nosotros también tenemos que comer. Como en eso, como el oficio de trabajar con el acceso, o con el vacío, o con la situación de una distancia, que es, hacemos una obra y no vienen los vecinos, están acá al lado. ¿Por qué pasa eso? Que más allá de la clase social que sea, como que hay esas distancias del lenguaje que hacemos, de lo específico, más allá que hay muchos cruces, creo que también es el aprendizaje que podamos capitalizar nosotras y socializar, ¿no? En eso. Es re importante lo que acabas de decir, porque más allá de esto de fomentar la gratuidad, como venimos nosotros a traer, ¿no? Acá a la sala, creo que eso de valorarse es fundamental. Nosotras nos ha pasado, tenemos una historia de lucha con la Pato, todo el tiempo, de persistencia, resistencia, y de luchar contra la precarización, y bueno, que eso genere una posibilidad para que la gratuidad le llegue a otros sectores, pero siempre, o mejor dicho, nunca dejando de lado el valorarnos nosotras como profesionales, como personas, como mujeres en este ámbito también. Me encantó eso que trajiste como reflexión, porque es así. O sea, cuando hemos dado clase de manera privada, a mí personalmente me costó un montón capitalizar eso y decir, bueno, sí, me lo merezco, o sea, puedo cobrar una cuota, si la persona lo puede abonar. También es algo que yo estudié, es un bagaje que tengo que vivir. Es cierto, lo retomo, Sí. me parece. Aparte, yo aportando también en esa dirección, ¿no? Que me parece que la precariedad es una categoría que atraviesa varias cosas, ¿no? No solamente lo precario se encuentra en lo popular, ¿no? Con esto que están diciendo,
como que también nuestra fuerza de trabajo, nuestro conocimiento, nuestra formación, nuestras nuevas ideas, más todo lo que trae el lenguaje artístico, que es como siempre en ebullición y en proceso de transformación de la propia práctica, me parece que la precarización es algo como que en nuestra realidad sudaca atraviesa muchísimo todo lo que es la política cultural, al arte, y ni hablar a la danza contemporánea, que siempre, incluso adentro del arte, ha sido como un arte como separado en relación a otros sectores artísticos, ¿no? Que están un poco más legitimados desde el punto de vista institucional, ¿no? Me parece como muy importante como también pensar estrategias, y yo creo que esa relación, por eso yo digo, bueno, una política cultural no puede existir si no existe la posibilidad de articulación entre diferentes tipos de políticas, porque no es lo mismo pensar una política cultural fragmentada. ¿Cómo podemos pensar la política cultural si está fragmentada del acceso a la comida, del acceso a un transporte, del acceso a un edificio o a un piso de danza? Entonces digo, me parece que la única manera en este siglo XXI es realmente dejar de pensar que la política cultural está exenta o está separada del resto de las políticas. Por eso yo creo que la política tiene que ser 100% articular, o sea, que lo cultural esté adentro de lo social, de la salud, de lo ambiental, de lo educativo, ¿no? Como pensarlo más integralmente. Ahora, porque si no siempre caemos, y tal vez es porque quizás ya tengo mis años también en esto, en insistir en ciertos proyectos sociales, pero siempre caemos en lo heroico y la idea de que la continuidad depende solo de nosotros, de individualidades. Entonces me parece que la única manera para que realmente el cambio a futuro sea estructural o por lo menos vecinal, digamos, es también poder abrir la mirada y poder hablar con otros sectores que puedan potenciar el trabajo que hacemos, porque la prepotencia de trabajo, la continuidad se agota. O sea, no es casual de que los proyectos sociales que más se mantienen en el tiempo y que generan una transformación barrial son los que se sostienen en el tiempo. O sea, si no, siempre está la voluntad de los más jóvenes. Y entonces siempre la precariedad es como un sinfín y no podemos salir de ese círculo vicioso. Entonces, mi gran pregunta no es tanto la disociación entre popular y contemporáneo, sino cómo hacer para articular nuestra fuerza de trabajo, nuestra voluntad con otros sectores para generar un cambio estructural a largo plazo. Para mí, hoy en día sería mi cuestión, ¿no? Independientemente si después eso se aboca a arte callejero, a intervenciones urbanas, a video, no importa el formato, si es popular, contemporáneo, breakdance, no importa, sino lo que importa es algo como más de base, ¿no? Esa pregunta ahí por cómo hacer para que eso suceda. Me quedé pensando, tomé cosas de todos, ¿no? Porque está buenísimo lo que están dando. Sí, ahí también quería aportar que en ese sentido, también por eso sucede esta cosa de reconfigurarnos y actualizarnos con el diálogo, con los vecinos, así sea con los niños también. Y en ese sentido, una de nuestras estrategias dentro del aula o dentro del vínculo es esto de aprender a decir no. O sea, de realmente configurar los bordes del cuerpo, los límites, y el poder decir, no quiero hacer esto, sí quiero, poder expresarnos con los límites y delegar las actividades, o sea que realmente también depende de lo que el otro tiene para aportar en la construcción, no es solamente lo que nosotras tenemos para dar, sino que el otro cómo aporta, cómo construye y cómo nos reconfigura y nos actualizamos en esa caracterización del presente, en esa caracterización de lo acontecido. Y por eso también un poco acá tomamos estos puntos, ¿no? Cómo nos formamos como espectadores, como trabajamos con muchos niños, entendemos que también de esta manera estamos formando espectadores y estamos dando como una herramienta para elaborar e interpretar la realidad y los acontecimientos y los hechos artísticos y bueno, de cada persona como persona. Sí, en ese sentido también, porque la sala, como no es solo un llamamiento o una actividad marcada en el taller, sino también es la vecindad.
es como el que venga a la sala, no solo a un taller de las infancias, sino también a espectáculos. Entonces también eso marca la agenda. Hay que todo el tiempo actualizar, decir, bueno, necesitamos una función ATP, como eso es ida y vuelta de actualización y de debate en la organización, en las asambleas, también cada uno puede aportar un montón. Sí, y también algo de la participación de las madres, en general son las madres y no los padres, o los vecinos, que ahora están apareciendo algunos vecinos varones que también empiezan a aportar, o cómo ingresan las madres a la sala, que algunas veces ha sucedido, cómo las madres colaboran para que esa merienda suceda. También eso, cómo podemos repartirnos y reconfigurar las tareas en construcción conjunta, y no todo el tiempo nosotras como poniendo el cómo se hace, o también poniendo la danza como una salvación, por ejemplo, no, como si poniéndola como una herramienta para elaborarte como persona, para elaborar conocimiento, para elaborar interpretación, comunicación. Sí, para ser menos como en ese sentido, yo creo que la estrategia es sentirnos fuertes también, en esto de decir, bueno, no, los límites, lo que sí, lo que no, y es sentirnos fuertes también para esos diálogos y la continuidad, como no saberse la única sujeta que va a dar las condiciones para que suceda la actividad y abrir el paño, que todos los que participan de los espacios, de lo chiquito que pueden hacer, hace que la cosa funcione. Entonces, en eso se va reciclando también. Y creo que es una cuestión de recursos también, porque acá hay un espacio físico que contiene, en el Falla era el taller, no sé si era ahí o no, pero siempre hay un estado, más allá de nosotras personas, también queda la historia o un espacio físico. Creo que también eso, no sé, como que hay que pensarlo, como qué es lo que queda en los espacios, qué no, desde qué lugar se construye, o cómo buscar más espacios, cómo abrir más espacios. Sí, también nos pasa, ¿no? Perdón, digo una cosa más y no juego más, pero también pasa de que nuestra lógica de funcionamiento en general por fuera, cuando estamos por fuera de las instituciones, ¿no? En el caso de por fuera de las instituciones, como entramos en la lógica subsidiaria, ¿no? En la lógica de poder buscar recursos, de buscar convocatorias para sostener un proyecto que está gestándose y se está construyendo, y también de alguna manera se está profesionalizando quienes lo practican y quienes lo llevan a cabo. Lo que pasa es que las lógicas subsidiarias es tipo pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Es como la lógica siempre o sea, como pone en jaque la continuidad, que para mí es algo que debería no cuestionarse. O sea, para que realmente algo del orden estructural pueda cambiar, sea en una subjetividad o en una estructura social, sí o sí tiene que haber continuidad, ¿no? Es lo mismo como cuando uno tiene el lujo de poder hacer terapia. Si vos no haces un proceso terapéutico, y bueno, se corta, digamos, algo del proceso, eso de resiliente, de liderazgo, de aprendizaje, porque la danza tiene una diversidad de herramientas. Entonces, bueno, ¿cómo hacer? Para mí mi pregunta es cómo hacer para salir de la lógica del subsidio, para poder entrar en una esfera en donde podemos democratizar los esfuerzos. Esto que dicen las chicas de la Ramona es clave, es decir, bueno, cómo las madres o los vecinos se pueden involucrar en hacer la merienda mientras nosotros damos el taller, o sea, cómo esa cuestión articular, por lo menos en la Fundación Casa Rafael, en mi caso, funcionó mucho mejor que en el grupo de Kilómetro 29. Sin embargo, en los dos proyectos primero nosotros poníamos la fuerza de trabajo en relación a la danza, pero nos asociábamos siempre. No había modo si no nos asociábamos con el lugar que hacía la merienda o con el lugar que nos daba el espacio en González Catán para armar nuestra sala de estudio y de ensayo. No había modo realmente de ni siquiera con la lógica subsidiaria sostenerlo. Y aún así, digamos, bueno, yo ya no estoy más en ninguno de los dos proyectos, o sea, como que de alguna manera siempre va a tender a haber recambio, ¿no? Entonces, me parece que por lo menos a mí la preocupación sobre cómo salir de la lógica subsidiaria y poder democratizar el esfuerzo
me parece que es algo que me gusta mucho compartirlo con ustedes para ver qué se ocurre, qué ocurre con esto, ¿no? Sí, Bueno. una. Perdón. ¿Gatito? Dale. Tomando un tiempo muy, muy cortito, es que el otro día escuchando también una de las charlas acá en el festival, que se hablaba, ¿no?, de cómo las políticas culturales en Córdoba son cada vez, son muy, no tienen una cuestión de continuidad y menos lo que tenga que ver, digamos, con lo que es el arte o las prácticas que tengan que ver con el arte. Y hablaba de la importancia, por ejemplo, de lo que es hoy la Ley Nacional de Danza, digamos. Todo como que todo esto genera de estar montando y llevando adelante, digamos, algo, no es casual, digamos. Me parece como que el movimiento que se está generando, por lo menos en lo personal, hace como cambiar un poco también las formas en cómo nos habituamos, en las formas en cómo nos movemos, en las formas en cómo compartimos y cómo nos relacionamos, digamos. Tanto como artista lo hablo o lo digo, sino también como trabajadora del Estado, digamos, en un elenco municipal donde nosotros también tenemos que continuamente estar en la búsqueda continua con la institución de poder decir y defender, digamos, las particularidades que tiene el lenguaje de la práctica. Y bueno, no quería decir que se me pasara eso, pero sí, totalmente. Lore. No, súper conectada con mi compañera, porque exactamente eso iba a aportar, que la lucha siempre está presente desde ahí, de querer como romper esa, o sea, que la continuidad no se rompa, como dice Madrina, perfecto, o sea, me encanta ese concepto, ¿no?, de ese pensamiento. Tanto en lo público como en lo privado, o bueno, privado, lo independiente, sucede eso, como que estás luchando contra ese monstruo siempre, que la cultura es lo último, que no es una prioridad, que no es una necesidad, y para mí es una necesidad básica, así como la salud y la educación, es educación también, como decían las chicas hace un rato. Yo me quedaba pensando también ahí en el chat de YouTube, Kamala Constanza Redes planteaba esto de las estrategias, ¿no? ¿Qué estrategias hay en esta cuestión de articular, de lograr sustentabilidad y retroalimentación? Y en función de lo que comentaban también, me resuena mucho lo que decía Mari respecto, bueno, a cómo lograr cambios estructurales a largo plazo, de lógicas subsidiarias a otro tipo de lógicas, digamos, quizás de políticas estatales, de democracia, digamos, como participativa para laburar entre la mayor cantidad de personas, también pensando esto, ¿no?, como el hambre. Me llamó mucho la atención que tanto en la Merendola, en Córdoba Capital, en Danza al Frente de Villa María, en la Casa Rafaela, en la Boca, Buenos Aires, surge, digamos, la danza contemporánea en relación a la merienda, ¿no?, al hambre, a comedores, Entonces digo, si en barrios populares hay hambre, digo, la danza no te quite el hambre, salvo que te puedas profesionalizar y lograr, digamos, trabajar de eso y lograr ingresos, y las personas que venimos laburando un montón, y si bueno, somos profesionales, tampoco es fácil tener un plato de comida, digamos, menos niños, adolescentes, jóvenes. Y en ese sentido también surge también con mucha fuerza la Ley Nacional de Danza, que creo y creemos que es como súper necesario, pero también pienso así, bueno, existe una Ley Nacional del Teatro y así todo, hasta donde conozco y me pasa, también nos cagamos de hambre los profesionales del teatro. Nosotros el año pasado laburamos un año en un barrio no marginal en Alta Gracia y cero recursos del Estado, o son tan eternas las burocracias subsidiarias, estatales, que también terminan construyendo una lógica de dependencia y, como dice Mari, a corto plazo también. Entonces, la pregunta por cómo construir política estructural a largo plazo me parece que es un preguntononón, digamos, no lo sé. Por un lado, como esa línea, que me parece que está buenísimo, pero me parece que es muy áspero poder encontrar una luz en ese camino cuando la política estatal y la política en general, hay una idea de política cultural que plantea García Canclín, que dice, bueno, la política cultural es aquella construida por el Estado
por la sociedad civil organizada y por las instituciones privadas, digamos, todos construimos política. Y por otro lado también, pensando en esto del hambre y escuchando sus experiencias, también pensaba que, bueno, ¿qué es hacer danza contemporánea en barrios populares? Es hacer también trabajo social, digo, surge el hambre, surgen situaciones de violencia, surge esto que comentaban las chicas de Villa María, bueno, de conocernos, de generar vínculos, de jugar, de estar ahí presente. Sí, yo creo que es inevitable. En mi caso, tengo justo las dos profesiones. Para mí, sí, por lo menos todas las experiencias que escuché de las compañeras, que no es casual que todas mujeres, eh, me parece que sí que es inevitable, es trabajo social. O sea, lo que pasa que, bueno, algunos pasamos por la facultad y otros hacen un trabajo más territorial desde el campo, desde la base. Lo importante es que esa bajada a territorio, esto que decía Flor y decía de la Ramona, ¿no? Como que decía de la escucha. Eh, para mí es como, no podemos tampoco pensar, o sea, como decías de Néstor García Canclini, que dice que la política cultural es algo como brindado por el Estado con una sociedad civil organizada, ¿no? Entonces yo me quedo con la parte de la sociedad civil organizada, como que me parece que hoy por hoy la lucha frente al Estado es mucho más burócrata y mucho más lento, más en esta situación de pandemia, en donde las prioridades están siendo puestas desde lo discursivo en otro lado, porque el nivel de segregación cultural y social en el que estamos viviendo solamente podemos hacer estos intercambios lo que tenemos acceso a Internet. Entonces, digo, como me parece como muy importante pensar de que la única manera, hoy por hoy, me parece que es el trabajo que estamos haciendo, que es el trabajo de la vecindad, el que está más próximo, porque si no vamos a seguir como fomentando una política cultural exclusivista para gente de la clase media que tiene un poco más de vuelo para realizar proyectos que sean subsidiables, ¿no? Entonces, para mí el desafío está en este tipo de prácticas en donde se ancle en el territorio, ¿no? Por eso me parece que hay un poco de empatía en esto de lo territorial entre los proyectos y las personas que estamos compartiendo hoy la mesa. Bueno, después había elegido algo para leer como para cerrar, así que cuando estemos por cerrar les leo. Sí, quería decir una cosa muy importante que me dejó picando ahí, que dijiste que también esto de la meritocracia, ¿no? De quién puede acceder a las cosas, hay algo que está tan arraigado en esta sociedad que es un tema, digamos, de construcción de eso, que no es una tarea fácil y como recién también decías antes, de que el cuerpo, la cuerpa, ¿no? No puede sostener todo el tiempo las cosas. Entonces, estos vínculos o esta forma de decir, bueno, a ver, ¿cómo nos vinculamos? ¿No? ¿Cómo nos vinculamos? ¿Por qué un pibe de barrio humilde no puede tener acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al arte? Es un tema. Perdón, pero me mueve mucho lo que dice Pato, porque digo, yo no puedo creer que, o sea, yo entré a la carrera de trabajo social en 98 y seguíamos teniendo esta pregunta, o sea, ¿hace cuántos años que existe esta pregunta, no? Es terrible. Entonces, es decir, bueno, por eso digo, como no es responsabilidad de nadie, es como un trabajo en conjunto, porque si seguimos pensando de que, bueno, cuando llegue la Ley Nacional de Danza, bueno, no sabemos, tal vez se vuelve todo más burócrata todavía, entonces como mientras tanto, ¿qué? ¿No? Bueno, mientras tanto sigamos como ensayando, encontrándonos, pensando y realmente para mí la propuesta está, insisto, en algo del que está más próximo, o sea, independientemente de su clase social y
y ver cómo poder articular desde la propia práctica personal o grupal o social con otros sectores, otra gente que no tiene nada que ver con nuestro modo de pensar. Totalmente, Mari. Creo que también hay que ser más taxativas, más violentas con nuestros gobernantes. O sea, en términos de que nosotras recibimos muchas violencias simbólicas todo el tiempo, desde nuestro hacer y con lo que vemos, con nuestras capacidades sensibles de analizar la realidad. Y creo que tanto en provincia como en la municipalidad no son proyectos serios. Hace 20 años que está ya casi una especie de feudalismo del PJ rancio, y que la que está ahora en Hora Vedano no tienen un proyecto organizado. Entonces, más allá de lo subsidiario, si estas son las reglas del juego, juguémoslas. Como que yo también siento que a nivel de las discusiones, de las herramientas democráticas que hay para organizar esta sociedad civil, siento que a veces no somos serios a la hora en las elecciones. Bueno, ¿cuál es el proyecto cultural? O cuando cambian la secretaria de la Agencia Córdoba de Cultura, o quién está ahora en el Ministerio de Culto. Creo que hay que ser mucho más taxativas y pedir respuestas y que presenten proyectos serios. Obviamente que acá, en lo que es la danza, con toda la historia de la danza, la acumulación política o de representantes, trabajadores de la danza que estén en el lugar donde se distribuyen los recursos del Estado para la sociedad o para la danza misma. Entonces hay mucho desconocimiento, entonces no hay que ser tímidos a la hora de enseñarles y decirles a la gente que está en el poder cómo son las cosas, o cómo podrían ser las cosas, porque no tienen ni idea, y cómo necesitamos nosotros. Como que también hay que hablar más, hay que decirle a la gente, no, sí, ¿qué estás queriendo hacer con esto? Así no es. Preguntar a la gente, como más allá de toda la sociedad, las estrategias que se pueden tener, creo que una también es esa, como si lo subsidiario no nos da esa continuidad, también es bueno, cuáles son los lugares de fuerza, cómo nosotras no caernos en la fragilidad, dar continuidad a nuestras convicciones ideológicas. En ese sentido creo que también es una estrategia para sostenerse, más allá de quién esté en el turno, o con quién es la persona que tenés que hablar para que te dé plata, o cómo tenés que dibujar para escribir, o cómo tenés que presupuestar un montón de cosas para poder tener recursos para generar acceso. Y creo que también es caminar el barrio, ¿no? Como ver cuáles son las cosas, desde dónde, más allá de los vecinos, bueno, hay una iglesia acá, hay como conocer, hay una escuela acá, como lo próximo. También en eso de lo heroico, no ser tan ambicioso, como no ser como no pensar que hay que, o sea, más allá del auditorio que pudieron en las chicas, es una localidad más chica, entonces como que tiene esa coherencia, pero es articular en esta que decía Mari, creo que lo es, pero en la simpleza también, en lo posible. Sí, acá también dentro de lo que fue es la experiencia merendola y todo lo que es en relación al vínculo con el barrio, nosotros estuvimos pasando por esa contradicción para adentro, y muchas veces, desde que empezamos, porque en el 2015 empezó el taller de danza mutante, pasamos por eso, estar subsidiadas y no estarlo, justamente por esa discusión, porque también pensábamos en esto, en cómo nos autogestionamos, dónde está la fuerza, qué es lo micro. Incluso el taller funcionó por trueque, entonces le pedíamos a las madres del barrio que traigan papel higiénico para la sala, lavandina, flores, plantas, lo que quieran, digamos, en relación a nutrir el espacio donde estábamos creciendo juntos. Y es un debate que continúa. Hoy, este año, conseguimos el subsidio Puntos de Cultura, pero en esta silueta, ¿no? Diciendo, bueno, a ver cuándo, a ver cómo, a ver... Sí, después de 5 años de antecedentes. Sí. Con foto, con un video, con un montón. También fuimos parte de lo que fue Cultura en tu Barrio, que es un proyecto
que todavía funciona. Cultura comunitaria, sí, cultura. Pero fue un año también, y también nos desprendimos de esa en esta misma discusión que se da hoy acá. Bueno, pasa una moto. Sí, por un lado yo para cerrar quería decir como que por un lado está cómo hacer para que tengan continuidad los proyectos a nivel territorial y por otro lado también, volviendo a las compañeras que hablaban de soñar, ¿no? Por otro lado también cómo hacer para también poder producir obras, espectáculos o ese intercambio, digamos, de lo codificado, de aquello simbólico que aparece en el lenguaje de la danza, que también se puedan producir obras en donde haya un intercambio entre personas que están profesionalizadas dentro de la danza o con más entrenamiento y personas que son parte de estos talleres. O sea, cómo hacer también, entonces, para que no solamente es la continuidad en lo territorial, sino permitirnos soñar otros modos de realizar y producir obras también, porque en el caso de Kilómetro 29, por ejemplo, nosotros hicimos tres grandes producciones así, con muy buena producción, en donde los pibes por primera vez se subieron a un escenario, por primera vez iban a la ciudad de Buenos Aires, por primera vez estaban en un estudio donde nosotros con nuestras propias manos pusimos el piso porque queríamos un piso flotante y nos permitimos soñar y permitimos como hasta viajar de gira a Europa y todo, digamos, pero o sea, hubo un esfuerzo y una articulación impresionante para poder lograr eso, ¿no? Y se cortó, o sea, todo eso que pudimos soñar estuvo buenísimo, pero se cortó, ¿no? Entonces me parece que hay dos cuestiones acá, ¿no? Como lo territorial y después también permitirnos soñar otros modos y con otros cuerpos en escena. Eso me parece que son dos cosas que pueden ir juntas o no, porque en la Fundación Casa Rafael no existía eso, era como más vinculado de la fundación hacia adentro y a las familias, más a lo próximo. Ahora, ¿qué pasa cuando uno quiere generar un público o quiere generar una posibilidad de trabajo para todos, no solamente los que producimos el encuentro, sino también para los pibes que están queriendo bailar y mostrar lo que hacen, ¿no? Entonces, en ese cruce, en el caso de Kilómetro 29, fue como muy interesante y muy tenso, ¿no? Como decir, bueno, poner en tensión también es como nuestra blanquitud o nuestra clase media en nuestro cuerpo y junto con los pibes que son de barrio popular, que son más marrones y todo lo demás. O sea, nosotros estábamos todo el tiempo friccionando en esa tensión entre ese dilema, que es lo que decía la Lore, que decía, bueno, sí, está buenísimo no pensar más la disociación que hay entre lo popular y lo contemporáneo, pero en los cuerpos, en la propia práctica, empiezan a emerger un montón de cosas vinculadas a nuestras propias prácticas, nuestros hábitos, ¿no? En nuestras propias prácticas corporales, en cómo nos comunicamos, cómo nos miramos, cómo interpretamos un paso de danza o una improvisación, y ese espacio de intercambio, por lo menos en los dos proyectos grandes, que estos dos donde participé, se dieron como posibilidad. Y yo creo que todos nos vimos transformados, ¿no? Entonces, también me parece que por ahí puede ir la reflexión. Yo para ir cerrando, son las 7 menos 10, quería como retomar dos preguntas que nos estuvieron dando vuelta. Por un lado, bueno, ¿qué es hacer danza contemporánea en barrios populares? Y una respuesta que surge es que es hacer trabajo social también, ¿no? Para mí se me abre todo un mundo ahí, como, bueno, ¿y qué es hacer trabajo social desde la danza contemporánea en barrios populares? Bueno, creo que hay experiencias muy ricas de muchos años que son aquí compartidas, que bueno, que estaría buenísimo también seguir entrando en diálogo para poder aprender a conocer esto que comparten. Y por otro lado, respecto también a la pregunta, ¿cómo hacer danza contemporánea en barrios populares? Surge, digamos, la contrapropuesta, es decir, bueno, salirnos de la economía subsidiaria y construir políticas a largo plazo, políticas culturales. Otra pregunta más compleja que la mierda. Sin embargo, me parece interesante reseñar, por un lado, en la Municipalidad de Villa María, el programa Ser Arte y Parte, que lleva ya 5 años en funcionamiento
en los cuales se les paga a los docentes para ir a los barrios, para hacer talleres artísticos como monotributistas, seguramente tendrá todas sus miles de fallas, y por otro lado la Municipalidad de Córdoba, el elenco municipal de danza teatro, que en el periodo 2007-2011 también daban talleres gratuitos en los CPC, o funciona el elenco también, probablemente con sus miles de fallas. Pero bueno, de vuelta a la pregunta, bueno, ¿cómo construimos políticas nosotros? O sea, ¿qué hacemos? ¿No? Y cómo construyo políticas con los y las políticas de turno. En mi experiencia es un bajón, ¿no? Porque están sentados en sus escritorios y piensan que uno venga y le insista 10 millones de veces para que te den cabida. Pero bueno, son los guasos que están ahí, digamos, o las mujeres. Entonces, bueno, ¿cómo hacer con ellos para construir políticas? Una ley nacional de danza y otro tipo de políticas. Me parece también que es otra pregunta muy interesante a caminar y también muy difícil porque como profesionales de la cultura y digo, ya es todo un laburazo hacer trabajos territoriales y además estar construyendo política cultural, bueno, tiene también como toda su complejidad. Sí, bueno, no me quiero agregar nomás una cosita porque sumando esa reflexión y recordando lo que dijo la Iris un rato en relación a eso, como concientizar, no sé si es que nosotros somos los banderas de la concientización, pero abrir el diálogo para romper esos límites, ese pensamiento binario, esa tensión, porque es verdad que cuando surge el encuentro siempre hay un cruce y todos nos nutrimos. Creo que no hay que dejar de insistir en eso, porque en el medio del ritual no solo se juega y se comparte el gesto y se trabaja la cuerpa, sino que también se abre la mente y se da el espacio cuando, no sé, está la merienda o el break entre ensayos y se habla de política, se habla de que quizás pensarse como profesional o no, o que esto te dé un capital de conocimiento para no sé, pensarte como profesional en otra carrera o crecer como persona íntegra y conociendo tus posibilidades como sujeto de esta sociedad sudaca, como dijo la Mari, porque es la realidad que nos toca. Pero bueno, crecer en un lugar. Quería aportar que una de las experiencias muy fuertes que tuvimos como elenco, cuando por ejemplo vamos a la cárcel, cuando vamos al complejo Esperanza, de cómo establecer un diálogo con pibes de la cárcel desde el arte, ¿no? Es como, bueno, nosotros cada vez que volvemos de ahí volvemos muy flasheados porque ¿qué es lo que más allá de la obra, de lo artístico, nos ponemos como a charlar, intercambiar un par de opiniones y la verdad que es muy fuerte lo que te sucede en cuanto vos vas como artista a un contexto donde estos pibes hemos ido varias veces y siguen ahí. Entonces como que de qué lugar, ¿no? De qué lugar uno llega a esos contextos, a estos pibes. Cómo uno se humaniza ante esa situación. Y es fuerte, muy fuerte. Quería no dejar de decirlo. Yo solo un breve comentario en relación a esto que contábamos hace un rato de las rondas, de las charlas que siempre hacíamos previas a ponernos a mover el cuerpo, cuando les preguntábamos, por ejemplo, qué se imaginaban estudiando, qué querían ser cuando sean grandes, cuando digamos, avanzado el tiempo, ponían a la danza como una posibilidad de trabajo, o como estudiar danza, ser seño de danza, nos decían, porque éramos las señas. Entonces, como a veces también, era como ahí cuando caíamos en la importancia de lo que estaba pasando, ¿no? Que quizás con el día a día, la semana a semana, íbamos a veces como concentradas en lo que iba a pasar ese día, y después cuando nos juntábamos a planificar o hablábamos de lo que estábamos haciendo, como que ahí surgía mucho esto de que es importante lo que estamos haciendo, digamos, pensando en todo esto que estaban diciendo ustedes, y que es un súper trabajo, y bueno, y en ese sentido también buscábamos redes con otros talleres que estaban en el barrio,
Bueno, como decía Flor recién, una iglesia nos prestaba el salón, combinar con el taller de murga para hacer algo conjunto, entonces como también reforzar esas redes que también existían en el barrio simultáneamente, nada, como para también sostenernos entre quienes estábamos ahí en el barrio. Había huerta, fútbol, apoyo escolar, taller de arte, mucha gente laburando y bueno, digamos también teniendo en cuenta que los niños y niñas eran los mismos, entonces también como, nada, tener ese diálogo entre talleres y me parece súper importante. ¿Alguna más tiene ganas de compartir antes de cerrar? Quería compartir una anécdota que, bueno, no voy a poner nombres ni nada, pero tiene que ver con la pregunta esta sobre la continuidad. Y hay muchos aspectos que tienen que ver con la continuidad. No puedo hablar en relación a, porque no estoy en ese lugar de la política del funcionario público, digamos, porque desde ese lugar tiene que ver con un contrato que sí, puede durar un año, 4 años, pero después también siempre en lo público también se va renovando y es como muy, muy difícil poder saber que hay una continuidad realmente en ese trabajo, pero sí desde nuestro lugar como construcción, en esto que habla Mariana, de esto más cercano, más vincular, y la importancia de lo local y de la descentralización del poder y poder hacer una lectura de estas relaciones de fuerza, de sentido. Y una compañera que trabajaba en el programa estatal estaba en un taller en un barrio y el otro año ese había decidido que no continúe en ese barrio. Y la forma de continuar ese trabajo en ese barrio fue que la gente organizó y la gente de ese lugar reclame ese taller. Entonces, hay algo muy importante en la función, digamos, nuestra, en crear esas alianzas y sostenerlas, porque en esa intersectorialidad, en ese entrecruce de todos los derechos que vemos vulnerados o que necesitamos ejercer, que se crean esas alianzas y que podamos potenciarnos y poder crear algún tipo de continuidad. No creo que sea eterna, creo que también hay ciclos, creo que hay deseos, creo que hay un montón de cosas complejas que se juegan en las continuidades, pero que es importante ese trabajo en lo comunitario bueno, acá lo pusieron como ese trabajo social, ¿no? En ese trabajo de la red, de lo vincular. Eso, nada más. Mari, ¿te gustaría leernos eso que tenías para compartir? Sí, no sé por qué, no sé si es mi conexión o qué, pero yo empecé a escuchar como el volumen muy bajo. Por eso todo el tiempo estuve como poniéndome los auriculares y sacándome, así que si no escuché algo, lo lamento. Yo elegí como dos fragmentos. Uno es, por supuesto, del maestro Paulo Freire, que el otro día justamente participé de una reunión sobre esta absurda pensamiento si la danza tiene que ser federal o nacional, la ley, ¿no? No sé si estuvieron al tanto de esa charla que se dio. Y nuevamente yo siempre vuelvo a la teología de la liberación de Paulo Freire, que la verdad que Paulo Freire ha sido como dentro de la educación popular y en el trabajo social ha sido un autor muy importante. De hecho, la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, que creo que es de la principio de los 80, posteriormente, él, antes de fallecer, escribe un libro que se llama Abajo del árbol escribo, o Abajo de un árbol pienso, ya no me acuerdo bien, en donde él mismo
se critica retrospectivamente a lo que había sido la pedagogía del oprimido, ¿no? Y Pedagogía de la Autonomía es un libro que escribe en el medio, entre Pedagogía del Oprimido y este libro que les menciono, que no es fácil de conseguir. Y tengo como varias cositas y después otro chiquitito así sobre la escucha, que ahí las Ramonas me volvieron a traer esta palabra, la escucha, ¿no? Es en portugués, así que voy a intentar traducir bien, porque lo tengo en portugués, porque acá no lo conseguí en español. Entonces, dice así. O sea, está dentro de un apartado que dice enseñar exige crítica, ¿no? O sea, como la posibilidad de la crítica. Entonces dice, como manifestación presente a la energía, a la experiencia vital, la curiosidad humana viene siendo histórica y socialmente construida y reconstruida. Precisamente porque la promoción de la ingenuidad para criticar no se da automáticamente. Una de las tareas que se propician de la práctica educativa progresista es exactamente el desenvolvimiento de la curiosidad crítica, la insatisfacción y lo indócil, ¿no? La curiosidad como que podemos defenderla como aquel lugar de la irracionalidad. Y producido por cierto exceso, en contrario, digamos, producido por cierto exceso a la racionalidad que impone la tecnología. Esto lo escribió, no sé, en los 90, creo. Entonces, lo que plantea es no considerar ninguna, o sea, ni la curiosidad que viene de lo irracional, ni la extrema racionalidad que viene de la tecnología, sino poder generar, no sé bien qué significa esto, no negar la tecnología ni la ciencia, sino propiciar tareas de prácticas educativas progresistas para desenvolver una curiosidad crítica insatisfecha e indócil. Volví a repetir eso, tuve que volver ahí porque no entendía lo que seguía, ¿sí? Y después, la educación exige una estética y una ética. Hay una frasecita muy chiquitita que me gusta que dice, estar siendo es la condición entre nosotros para ser, ¿no? Como me parece que la continuidad es un poco también pensar que es el estar siendo, ¿no? Es como realmente esa posibilidad de siempre estar investigando, repensando, volviendo a planificar, y como hay algo ahí que el estar siendo es un verbo, ¿no? Entonces me parece que la continuidad tiene que ser un verbo, ¿no? En esto de pensar en articular, ¿no? Después hay una cosita muy chiquitita de la escucha, pero me parece que ya ocupé un montón de tiempo. Buenísimo. El verbo como acción de una. Bueno, mujeres copadas, muchísimas gracias por compartir, por estar, por andar haciendo lo que andan haciendo. Para nosotros ha sido un re gusto escucharlas y poder pensar un rato juntos. Para cerrar, simplemente como reseñar las preguntas que le estuvimos dando vuelta. Por un lado es cómo se hace para que funcione la actividad de danza contemporánea en contextos populares, y a partir de eso surgieron dos preguntas muy interesantes para seguir pensándolas. Una de ellas es ¿qué es hacer danza contemporánea en barrios populares como trabajo social o trabajo comunitario? Y la otra es cómo construir políticas culturales a largo plazo que brinden condiciones de sostenibilidad y reemplacen la economía subsidiaria. Bueno, de nuestra parte, agradecerles y bueno, ojalá nos sigamos encontrando para seguir laburando y pensando. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Un gustazo. Un gusto. Espero que nos volvamos a encontrar. No conocía. Muchísimas gracias. Aguante el festival.